Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? Vale, pues aquí estamos en una nueva conversación bonita. ¡Qué emoción, qué emoción! Por fin hemos coincidido con las agendas. Esto de las agendas es tremendo, ¿eh? Por fin, Estamos Adriana. a tope de todo. Pues eso, ya habéis escuchado la voz ahí. Pues eso, ya sabéis que no presento a las bonitas que conversan conmigo, nos cuentan ellas quiénes son y qué hacen, así que eso, cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Adriana, qué placer estar aquí. Me hace mucha ilusión charlar contigo. Bueno, pues soy Rocío Illas y estoy al frente de Crianza Conectada, en un proyecto que ese sería lo que hago, ¿no? Un proyecto que me llena profundamente, que arrancó pues sin mucha pretensión y no de manera profesional, sino para compartir una experiencia de maternidad y que despertó poco a poco en mí unas ganas irrefrenables. Yo siempre digo que lo sentí inevitable y acabé dedicándome al acompañamiento de familias, de maternidades complicadas y de maternidades que se viven de una manera intensa. Así que a eso me dedico. Soy mamá de 2 nenes, la parte personal, y vivo en un pueblecito en la Sierra de Madrid, aquí rodeada de montañas. Somos menos de 500 habitantes. ¡Oh, qué bien! Y aquí me trasladé va a ser ahora 11 años. Así que, bueno, pues eso sería un poco un súper resumen de lo que me acontece ahora. Muy bien, muy bien. Y cuéntame, dices bueno, que fue inevitable llegar a este punto, ¿no?, de tu vida. ¿Qué había antes en tu vida? ¿Te formaste en esto al principio? Porque claro, yo lo que he descubierto es que todas llegamos aquí un poco con la maternidad. Bueno, o como que la maternidad es lo que acaba como de asentar y te dice, y bueno, nos dice, pues es por aquí, ¿vale? Deja de dar vueltas a otras cosas y céntrate y canaliza, ¿no? Totalmente, pues así, un poco así como describes. Mira, yo, Adriana, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, y tenía muy claro en aquel momento, o yo creía tener muy claro, un poco mi destino, ¿no? Mi destino era la empresa, empecé a trabajar en multinacionales, en un par de multinacionales importantes, y además bueno, pues con cierto éxito, ¿no? Y me iba bien. El caso es que hay un episodio en mi vida que hace que cambie de ese trabajo por cuenta ajena en multinacionales al trabajo por cuenta propia, y fue la enfermedad de mi padre. Él era autónomo, trabajaba en el sector textil, en el mundo de la moda, más en caballero, y su trabajo me gustaba mucho. Tenía esta vena comercial, ¿no?, que yo también tenía y que en el fondo era lo que estaba haciendo ya por cuenta ajena. Total, que empecé a cuidarle, me pedí una baja voluntaria en mi trabajo, empecé a cuidarle en sus últimos meses de enfermedad, y cuando falleció decidí continuar con su trabajo. Tenía las puertas abiertas de la empresa para volver, pero bueno, decidí tratar de intentarlo. Habían sido muchos años de lucha para él y me daba mucha pena que eso quedara en nada, ¿no? Sí. Así que lo continué. Y me llevó 10 años este negocio precioso en el que he disfrutado mucho, en el que he conocido gente muy interesante, pero efectivamente llegó la maternidad, ¿no? Y además, en mi caso, una maternidad dura, muy dura, desde el parto. Los embarazos son dulces, pero la verdad es que desde el parto ya de mi primera hija, mi hija mayor, ya empezó a ser algo muy movilizante, muy movilizante. Y entonces llegó la pandemia. Y ahí fue donde yo dije, se acabó. Ya había sentido esta llamada de formarme, de buscar respuestas más para mi terreno personal, ¿no? Era como, hay algo en mi maternidad que no está bien, que no funciona, y necesito respuestas, ¿no? Pero durante la pandemia yo sentía como una llamada inevitable, ¿no?, de
fórmate, estudia, esto te apasiona charlar con mamás de esto, ¿no? Y ahí es donde empecé a formarme. Y mira, pues acabé renunciando a aquel trabajo que, bueno, pues que ya está, cumplió su función y fue precioso mientras duró, pero tuve que tomar esa decisión porque mi corazón y todo mi cuerpo me lo pedía así. Qué bonito, es decir, que ¿cuántos años tiene tu peque mayor? La mayor tiene 7, 7. es para los 8, sí, ¿Y, tiene y, 7. y la segunda? Y el Un poquito. segundo, que es un nene, tiene 5. Se llevan 2 5. años justos, además, 2 años y un día se llevan. Y cuéntanos un poquito, cuando empezaste como digo yo, a buscar ahí en tus adentros, ¿no? Y a formarte, o sea, cuando te empezaste a formar, tu peque ya estaba aquí, es decir, ya habías interactuado con tu niña mayor, ¿no? Sí, ella tenía, mira, cuando yo empiezo a buscar respuestas sobre mi maternidad, ella tenía 3 años. Mm, Nosotros habíamos llegado a los primeros 15 meses bien, primeros 15 meses manejable, todo. sí. Y a partir de los 15 meses empezamos a vivir un auténtico infierno, progresivamente, pero empezamos a vivir un infierno. Y nos plantamos en los 3 años de mi hija con una desconexión emocional muy profunda con ella, Ujú. además los dos, mi pareja y yo, sin comprender nada y con mucha tensión, muchas discusiones, ¿no? Y era muy pequeña, yo no paraba de imaginarme cómo sería eso cuando tuviera 11 años, ¿no? Decía, Sí, sí, es sí, sí. insostenible. Y me empecé a ahogar en mi maternidad, me empecé a ahogar, no podía seguir así, ¿no? Y en todo momento la sensación que yo tenía era que mi hija tenía un problema. Entonces Sí. empecé a buscar cuál era ese problema, ¿no? Y la maravilla de la vida que te pone delante que el problema eres tú Sí. y no, y no tu hija. Y entonces empezó todo un camino de transformación, ya no solo como madre, empezó un camino de transformación personal muy potente, ¿no? Que Mm, me situó en otro lugar en la vida, afortunadamente a mí y a mi pareja, porque los dos comprendimos, quisimos leer el universo, ¿no? Lo que nos sí, estaba enviando, sí, y, sí. y los dos hicimos como este salto abismal en nuestra vida, nuestra forma de pensar y sobre todo en nuestra forma de educar. Yo no sabía que estaba educando de manera autoritaria, no era consciente de que estaba Mm, educando desde ahí. Entonces, cuando esto se te pone delante y además te lo ponen delante comprendiendo que no es el camino, ¿no? Que sí. te parece, yo hubo un momento en el que me sentía realmente ofendida, ¿no? Porque pensaba, yo tendría que haber llegado sola a esta conclusión. O sea, es tan Mm, de cajón lo que me están explicando que no comprendo cómo no he llegado yo sola a este punto, ¿no? sí, sí, Luego sí. entendí que es que, bueno, estamos muy, muy absorbidos por la maternidad y no, a veces, pues como a las familias que ahora acompaño, ¿no? No tenemos espacio real, físico, material para pensar y para reflexionar. Sí. La maternidad nos absorbe de tal manera que estamos totalmente sesgados y no vemos más allá, ¿no? Es como, entonces, bueno, luego esta ofensa se me pasó, pero de pronto fue como, esto es tan evidente que lo tendría que haber descubierto yo sola, ¿no? Sí, pero creo que todos pasamos por eso, porque además es algo que está demostrado de la disonancia cognitiva, ¿no? Que es como, aún encima de que la maternidad nos absorbe y o sea, es como muy presente. Más que, bueno, sí que nos absorbe, pero es que nos llama al presente, o sea, es como un llamado constante a, estate aquí, no puedes estar en otro sitio, tienes que hacer esto ahora aquí, conéctate con esta emoción, con este sentimiento que te está generando, eh, cómo te estás relacionando con tu hijo, con tu pareja, cómo ha cambiado la dinámica familiar, ¿no? Pero es que también ocurre eso de, no, yo no me pude haber estado equivocando todo este tiempo. Y claro, y lo que tú, o sea, tú lo descubriste a los 3 con tu pareja, pero bueno, a lo mejor otros padres llegan un poco después o en la adolescencia y dicen, no, yo no pude haber estado equivocado todo este tiempo. O sea, ¿cómo es posible que yo o sea, en ese momento en donde dices, buah, pues si yo verbalizo que he descubierto otra forma o que veo que es posible otra forma, tengo que reconocer que me he equivocado. Y Bueno, eso es lo que tú dices. claro, la vulnerabilidad a la que nos vemos expuestas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la magia. Mm. Eh, eh, yo le perdí todo el miedo a esto. O sea, y sigo sin tenerlo. Es decir, yo en todo lo que me siento vulnerable, allá que voy, allá que lo expreso, porque creo que es la manera de crecer y de nutrirte. Y mira, ahora conectaba al escucharte lo duro que es para muchas familias estas conversaciones con abuelos, o sea, con tus Uf, propios padres, ¿no? Porque sí. claro, yo pienso muchas veces, me pongo en el lugar de mi madre que ya está participando de todo este cambio, ¿no? Y Mm.
dándose cuenta, su conciencia viene ahora como abuela. Y claro, pienso, ostras, ya no es a los 10 o a los 12 que veas que te estás equivocando porque la adolescencia te está poniendo delante una intensidad que te hace replantear. Mm, No, 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 es que ya ha pasado toda tu vida, la oportunidad de educar a tus hijos ya pasó sí. y ahora te das cuenta de que había otra manera, ¿no? Uf, qué duro también. Es duro y además que es duro y bonito a la vez, porque Sí, tú lo debes sentir con tu madre, yo lo he sentido con mis padres. Bueno, mis padres también se han ido resignificando, ¿no? Porque yo soy la mayor y después vienen mis hermanas del medio y unas gemelas que tienen 21 años. O sea, han pasado diferentes momentos, ¿no? Y se han ido resignificando, pero ahora al ser abuelos y con esta conciencia, ¿no? Que hemos adquirido, digo, mamá y papá, ¿no? O sea, mi pareja y yo, mis padres y mis suegros se ven como a veces, lo que tú dices, como atacados, como, pero atacados no porque nosotros les estemos atacando, sino es como, uff, y por qué no me di cuenta, ¿sabes? Si es tan evidente y tan fácil, o sea, sí, tan fácil de eso, lo que tú dices, tan fácil de ver, de entender cuando te lo de explican. entender. Sí. Y claro, y yo trato siempre, y por eso también estas conversaciones, el objetivo es que no nos sintamos solos en ningún rol que desempeñemos, ni como padres, ni como maestros, ni como abuelos, ni que ningún adulto significativo sienta que está solo, ni que está perdido, ni que y que todos nos hemos equivocado y a lo mejor nos seguiremos equivocando y dentro de unos años diremos, uff, pues podíamos haberlo hecho de otra forma, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo siempre, siempre, Pero siempre digo, a mi hija le tocará ir a terapia por alguna cosa que yo haya hecho. Esto lo tengo claro, ya está, lo claro, asumo. sí, sí, Estoy sí. tratando, ¿no? De minimizar todos los golpes, pero obviamente me estaré equivocando en muchísimas cosas. Mm. Lo que pasa que equivocarte desde la consciencia, para mí es asumir la responsabilidad, ¿no? Cuando te Mm, equivocas desde la consciencia, pobre de mí y pobre de la gente que está en esa situación, que es donde a mí me encantaría llegar y despertar y tu labor, sí, ¿no? Va dirigida siempre a lo mismo, es despertemos a las personas que están, porque como yo he estado ahí para mí, es que sí, yo lo estaba haciendo bien, es que yo no me sí, temblaba el pulso, yo estaba educando a mi hija correctamente. Entonces, pienso que ahí hay tanta gente aún que digo, sí, jo, o si alguien que te escuche, ¿no? En cualquiera de los sitios en los que hablamos, cualquiera que diga, hey, espera, que igual yo también estoy ahí donde estuvo esta chica, a ver qué cuenta, ¿no? Venga, pues sí, ya está, ya tenemos la semilla para decir, espera, que hay otra manera. sí, sí, y que es muy importante que estos adultos significativos que nos escuchan sepan que cada uno está en un momento diferente y que el clic o el tilín o como se quiera llamar nos llega cuando nos llega. Es decir, no hay por qué sentirse mal porque nos llega cuando, o sea, en el momento en que nos llega, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no sé si tú lo has notado, sobre todo en tu círculo cercano, como un rechazo, ¿no? De primera, ay, esta me viene a hablar de crianza, pero esta de qué va, y, no, no, yo no quiero que me hables de eso, bueno, vamos a tomarnos el café y no hablamos de esto, ¿no? O sea, es como, no quiero el choque frontal, ¿no? No quiero que me lo cuentes. Claro, no estamos acostumbrados a ser vulnerables, ¿no? Y a mostrar la parte en la que no, porque al final hay mucha gente que, yo ahora lo pienso, yo te decía, yo estaba segura de que o yo Mm, me trataba de convencer de que así era, mm. ¿no? Sí, sí, sí. Porque la otra opción es mostrar tu vulnerabilidad ante tus hijos, además. Y Sí, claro, esto te conecta directamente con el se te van a subir a la chepa, ¿no? Y claro, tenemos tantas cosas introyectadas ahí de nuestra infancia y tantas creencias limitantes en este sentido. Entonces, claro, sí, yo creo que hay un rechazo eh, porque lo tenemos grabado, lo tenemos tatuado. Nosotros, como adultos, mandamos. sí, Punto. Esto es una cosa que lo tenemos, aunque no lo verbalicemos, incluso aunque lo neguemos, no, yo sé que mis hijos tienen también, ya, pero a la hora de la verdad, tú lo que sí, quieres es dirigir el cotarro sí, 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 para que te hagan caso. Y, sí. y además, desprenderte de eso, de esa Mm, necesidad, es un trabajo, es un proceso y es un proceso lento, porque al inicio, yo recuerdo al inicio de este clic, yo seguía queriendo que mis hijos me hicieran caso, sí, mirándoles a los ojos, agachándome, ¿no? Con todas las estrategias que estaba aprendiendo en aquel momento, pero que me hicieran caso. Ese era el fin sí. último de Y ya todo lo está. que yo hacía tratando de educar a mis hijos. O sea Sí, que
llegar a un punto en el que te das cuenta de que eso es tu necesidad, de que tus hijos tienen otras, de que no es más importante la tuya que la de ellos, ¿no? Cuando llegas ahí dices, madre mía, lo lejos que estaba. Entonces, claro, cuando te vas a tomar un café con una amiga que está donde estaba yo, en el punto en el que estaba yo, es que queda muy lejos. Lo que tú me estás contando queda muy lejos de lo que yo puedo tolerar, de lo que yo puedo Sí, admitir. sí, Me sí, estás hablando de algo tremendamente contradictorio, ¿no? Entonces no, y estás poniendo en duda mi labor como madre. Entonces, claro, ahí, bueno, pues está nuestra habilidad también de con quién y cómo podemos hablar sí, de determinadas cosas, ¿no? Porque a veces solamente con una frase que haga que alguien reflexione sobre si pegar a un hijo está bien, sí, suficiente para sembrar algo, ¿no? Si ya nos vamos a un tema de no porque tus necesidades son iguales que las suyas, igual le revienta la nada, cabeza y no quiere volver a escuchar absolutamente sí, nada. Mira, Adriana, sí. yo me regalaron un libro cuando estaba embarazada de mi primera hija. Mm. Me regalaron Bésame mucho de Carlos González. Oh. Mm. Me leí 3 páginas y me pareció una parrochada, una absurdez y un venga, y ahora ya los niños, 3 páginas me leí. Es que Mm. si no estás preparado para recibir el mensaje, no lo vas a recibir No de lo vas a primeras. recibir. Y yo, fíjate, si me lo hubiera leído, pienso, ay, madre mía, si hubiera estado, porque esos 3 primeros años hubieran sido completamente distintos, ¿no? Pero bueno, tampoco estaría aquí y con este aprendizaje, así que bienvenido todo lo que me Sí, ha ocurrido. sí, sí, es que además es tan bonito porque cuando descubres que al final lo que decías hace un ratito, el proceso es tuyo, es decir, y por eso también es tan duro hacerlo ver, ¿no? Porque mucha gente ve a tu hijo que con 3 años, y el mío tiene 3 años, y hace un desborde emocional de aquellos que dices, Dios mío, tal, y dicen, pero ¿y no le vais a gritar? ¿Y no le vais a pegar? ¿Y no le vais a hacer nada? Porque mira, este niño. Y claro, mi marido y yo reflexionamos mucho en que, claro, lo hemos hecho crítico, es decir, desde que es pequeño, además, desde la barriga, ¿sabes? Súper conscientes, hablándole tal, por favor, expresa tus emociones, tal, pero bueno, aún está calibrando y lo comprendemos, aunque no es sencillo, hay días en donde dices, Dios mío, hoy no puedo, ¿sabes? O sea, hoy emocionalmente tampoco puedo, pero también lo verbalizamos, lo que tú dices, la vulnerabilidad ante tus hijos. Mamá está cansada, papá está cansado, encuentra tu calma solo y yo la mía y ya veremos cómo arreglamos esto, ¿no? Pero es tan bonito porque dices, uff, es que al final todo depende de mi reacción, o sea, no es como la carga de todo depende de mi reacción, pero sí de cómo lo veo yo, lo que tú dices, o sea, sí, bueno, voy a besar a mi Totalmente. hijo cuando está ahí diciéndome mala y déjame en paz. Sí, hombre, voy a yo a besar a mi hijo, ahora voy, ¿no? Mira, esto que acabas de decir, que fíjate que tú misma has corregido, ¿no? Como para no querer generar culpa en quien nos esté escuchando, ¿no? Sí. Porque parece que la carga, cuando pronunciamos esto, parece que la carga que depositamos sobre las mamás y los papás es tremenda, pero es que Mm, lo es que lo es. es lo es, sí. Y yo muchas veces digo, ojalá y fuera yo capaz de tener otro discurso, ¿no? Eh, yo lo que sí que tengo claro es que no somos robots y que efectivamente nosotras no siempre estamos preparadas para acompañar de la mejor manera un desborde Mm, emocional, por ejemplo. Afortunadamente no somos robots y afortunadamente no siempre podemos, porque qué mal modelo tendrían nuestros hijos si siempre, siempre, siempre acompañamos las emociones de forma perfecta, ¿no? mm. Mal iríamos también por ese camino, bajo mi punto de vista, pero que tenemos toda la responsabilidad. Esto es que es Sí, así, es que nos es guste o así. no nos guste, tenemos una criatura que depende absolutamente de nosotros, que necesita Sí, un adulto regulado a su lado y que todo lo no regulado que estemos los adultos va a repercutir en su vida. sí. Obviamente su vida no solo somos mamá y papá, están los Mm, abuelos que le cuidan no sé, las tardes, o está la profe con la que pasan un montón de horas en el cole. También esos mm, adultos tienen muchísima, pero si en casa conviven con adultos responsables, vulnerables y mm. regulados, eh, el profe no va a ser algo que les vaya a causar un gran daño. El abuelito con el no llores, que los hombres no lloran, que los Sí. niños no lloran, no le va a causar un gran daño, porque todo lo contrario, probablemente ocurran situaciones pues como las que me ocurren a mí, te ocurrirán a ti y a muchísima gente, ¿no? Que vas a la puerta del cole y tu niño con media lengua, yo con 3 años, mamá, en el cole nos han hecho un chantaje. Y la profe allí está, hola, ¿qué tal? Sí. ¿Y por qué, hijo? Porque nos han dicho que si nos portamos mal no van a venir los reyes a traernos regalos, ¿no? Sí, Claro, sí, sí.
donde antes o en esos primeros pasos del camino yo me llevaba las manos a la cabeza cuando chantajeaban a mi hijo, ¿no? Terminas comprendiendo que da igual, tu hijo está Sí. completamente protegido de cualquier chantaje que le pueda venir, lo reconoce, lo identifica, se defiende, lo cuenta. Es como, sí, tenemos muchísima responsabilidad. Ojalá fuera de otra manera. Fuera de otra manera. Es ¿O muy no? bonito también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Pero la fíjate tenemos. que esto que dices a mí me ha pasado, ¿no? Y por eso nos llevamos mucho a la reflexión, mi marido y yo, en el momento de, claro, pero es que él está organizando lo que tú dices, o sea, él ve que en casa no hay chantajes, ¿no? Pero en el cole ocurren, las verbaliza y no, lo que tú dices, si tú como adulto estás regulado y estás atento, estás presente, le ubicas en el puzzle de su cabeza, ¿no? En el que es cómo está organizando y dice, ah, vale, pues esto es un chantaje y bueno, aquí lo tengo que pasar porque es lo que funciona pero en casa no va a funcionar, ¿no? O sea, o lo de, bueno, si terminas te doy el postre. No, aquí se come postre si quieres, ¿no? O sea, porque a lo mejor te llenas si no quieres postre, ¿no? Yo qué sé, imagínate, pues la patata frita está más rica que la zanahoria, ¿no? Están ricos igual, ¿no? O sea, frases, pero claro, eso es muy duro. O sea, si nosotros como adultos chocamos a veces con eso y al final te sale, venga, dúchate que si no, no sé qué. Imagínate, te sale por algún momento, con, a un niño que está organizándose también, ¿sabes? Y eso es duro cuando a veces eso, le ocurre el desborde emocional y es como, no quiero y no te quiero y te quiero y entonces no, todo eso se junta y por eso es tan importante estar regulados y buscar apoyo, ¿no? O sea, también por eso estas conversaciones, ¿no? Para que vean que nos ocurre a todos y que no estamos solos y que también es válido decir, mira, pues entonces hoy, pues no te duchas, chico, no, ya está, o sea, no es prioritario, no es algo de vida o muerte, sin perder los límites, ¿no? O sea, teniendo claros estos límites, pero dentro de una cordialidad, una compasión hacia el peque y hacia nosotros como adultos, ¿no? Totalmente. Además, la compasión hacia ellos y hacia nosotros es que es fundamental, porque si no, no sería una educación respetuosa. Si Mm, solamente miramos al niño y las necesidades del niño y atendemos al niño y nos olvidamos de nosotras, es irrespetuoso con nosotras. sí, Y si solamente miramos nuestras necesidades, dejamos las del niño de lado y es irrespetuoso. Con lo cual, no hay otra que mirarnos a ambos. Y lo que tú dices, ¿qué daño le va a causar a tu hijo si tú habitualmente estás regulada, acompañas sus emociones, estás disponible, marcas los límites de manera respetuosa, firme, todo lo que tú quieras? Si tú estás ahí y un día dices, mira, ¿sabes qué? Que basta ya, que no puedo más, que llevas todo el día quejándote y yo hoy no estoy en condiciones de atender esto que está mm, pasando. No puedo con una queja más. Se acabó. Si te quieres quejar, te quejas al aire. A mí no me lo cuentes. ¿Cuál es sí, tu problema? ¿Qué ¿cuál es daño el problema? le, No, no, le estás haciendo? Es que el problema, Dios mío, es que ni un grito, ni una amenaza es un problema. El problema es cuando estás ahí demasiado tiempo, cuando estás instalada en la amenaza, cuando sí, sientes que tus hijos hacen las cosas por un chantaje, por una amenaza, que de otra manera no te puedes comunicar con ellos, ¿no? Es sí, como sí, sí. cuando me pasó a mí, me explicaron la amenaza y el chantaje y lo que podía provocar esto, y yo pensaba, pero ¿por qué no lo he descubierto sola? ¿No? Lo que te contaba antes. El caso es que dije, vale, están de cajón, que se acabó. Se acabaron los Mm, chantajes, se acabaron las amenazas. Entonces me veía con mi marido muchos días, es que no sé cómo decirlo, o sea, es que no sé qué claro, decir, que no sé cómo no sé hablar, cómo. es Sí, que no sé cómo expresarme con mm, mis hijos para que se laven los dientes, si no va a continuación si no te lavas los dientes, tacatá. O si te... ajá, No, es que no sé cómo expresarme. O sea, desaprender todo esto que tenemos tan aprendido es un proceso brutal. Y lo que dices, ¿no? Es tu proceso. Yo siempre, en los acompañamientos a mamás, siempre les digo, ¿no? O sea, soy incapaz, no sé, no quiere decir que algún día no lo haga, ¿eh? Porque nunca sé dónde acabaré, pero mis formaciones son muy pequeñas, son de muy poca gente, sí, o individuales, ¿no? Las asesorías, pero las formaciones también son grupos muy pequeños, porque es que, digo, es que si no consigo atender el proceso de cada uno, me tiene que dar el tiempo para atender el proceso de cada una, porque sí, es tan distinto el de unas y el de otras, aunque luego sí, la sí. base siempre es la misma, pero es que tu proceso es tuyo, de dónde vienes, dónde estás, cuál es tu dificultad, que no sé, esto no son churros, es que no son churros. Aquí Mm, tenemos que mirar a la mamá, al peque, al papá, por supuesto, pero bueno, a mí me llegan muchas mamás, pues eso, la mamá y el peque.
es vuestra circunstancia, vuestro contexto. Sí. Es que has dado en la clave porque justo te iba a hablar de eso, que yo lo comento en los primeros episodios del podcast donde hablo un poco de mí y todo. Yo soy educadora, he trabajado dentro de aula, pero al emigrar, porque vengo desde Venezuela, pues he tenido que trabajar en otros contextos, siempre con peques, ¿no? Pero bueno, como monitora de fiestas, de actividades extraescolares, de campamentos, de comedor. Y claro, es lo que tú dices, o sea, al final, sí, yo soy un adulto regulado, pero bueno, también todo este conocimiento me ha pasado factura, porque hay contextos en donde no hay otro funcionamiento. Y por más que tú seas un adulto regulado y te sientas adulto significativo, el contexto no te permite más. O sea, ni los otros adultos ni los peques interpretan tu amabilidad o tu compasión o tu tranquilidad como una llamada de atención, ¿no? Para ellos es o me gritas o no te hago caso, o me amenazas o no te hago caso, Claro, ellos o me aprenden. chantajeas o no te hago caso. Entonces, es duro, ¿no? Y por eso yo hablo mucho de lo que tú acabas de decir, tal cual, o sea, la importancia del contexto, de tu circunstancia. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu rol? Y eso me costó a mí asimilarlo, porque aún trabajo en un comedor escolar y es como, vale, soy la monitora del comedor y yo voy a intentar dar una luz así pequeñita, pero de mi relación con los peques, no con Eso. los adultos, que me costó, ¿eh? Me costó porque durante mucho tiempo era con los adultos, en plan, raca, raca, venga, por favor, un poco más de tal, un poco más de lo otro, venga, que vosotros podéis, los niños, tal. Y claro, es como ahí sí que es una carga, porque es como, Sí, mira, no, porque es el proceso de es esos un proceso, adultos. exacto. Es que es un proceso, es un proceso. Y no puedo intervenir así, No. rápido. Claro, porque además pensemos que esos peques que solo responden al grito de hecho, a mí las mamás, ¿no? Cuando me digan, es que solamente hace caso cuando le grito. Claro, es que hay que deconstruir ese proceso. Hay que rebobinar y empezar de nuevo, porque yo recuerdo cuando empecé a educar, dejando el autoritarismo a un lado, ¿no? Y desde el respeto, o lo que en aquel momento, en mis primeros pasos, consideraba respetuoso. Claro, yo recuerdo que mi hija estaba completamente desconcertada. Tanto es así que ahora cuando acompaño a las familias siempre hay una conversación previa, o sea, con sus hijos que les invito a tener, ¿no? Siempre les pregunto, ¿has hablado con tu hijo, con tu hija de esto? Porque sobre todo acompaño procesos de desconexión. A mí me llegan familias con mucha desconexión con sus hijos. Entonces yo le digo, ¿saben algo de nuestro encuentro? Normalmente es no, alguna vez es sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Necesito que tengas una conversación con tu peque o con tus peques. Normalmente es con uno, aunque tengan más. Normalmente el problema suele ser con uno en particular. ¿No? Sí. Sí. Y entonces es como, vale, vamos a explicarle en qué punto estamos y qué es lo que quieres perseguir, ¿no? Entonces, y les hablo del cable. Para mí como la conexión es como algo fundamental, ¿no? Y entonces les digo, bueno, pues tienes que, a tu manera, con tus palabras y ajustado a la edad de tu peque, no es lo mismo un peque de 3 que un peque de 8, que con todos, sea la edad que sea, se puede tener esta conversación, pero la tienes que adaptar. Y entonces es algo así como, mira, cariño, yo me doy cuenta de que nuestro enchufe a veces está desconectado. ¿Ves que cuando desenchufamos se apaga la lamparita? Pues yo a veces noto esto y sé que tú sufres y sé que lo pasas mal y yo también. Pero yo lo voy a solucionar. Sí. Porque claro, muchas veces estamos pretendiendo que nuestro hijo cambie su Que haga actitud cosas. para poder conectar, ¿no? Y entonces les cargamos a ellos con muchísima responsabilidad. Y esta es una manera de decir, no, 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 es que tú no tienes que hacer nada, la responsabilidad es mía, ¿no? Y ya estoy en marcha, yo voy a enchufar ese cable. Y como mucho podemos terminar con ¿tú me quieres ayudar? ¿No? ¿Te apuntas conmigo a enchufar ese cable para que él sepa que, oye, tu colaboración va a ser bienvenida, pero no es tu responsabilidad? Entonces, eso nos sitúa en un lugar en el que el niño está dispuesto a escuchar, a un cambio, dispuesto a experimentar un cambio en su madre. Porque yo que no lo hice así, yo no tuve esta conversación, mi hija se desconcertó hasta el punto que las cosas empeoraron. Porque Sí. claro, no quiero amenazar, no quiero gritar, no quiero pegar, no quiero porque ya quiero hacerlo bien, pero no tengo los recursos. Y entonces en este impasse de tiempo estoy perdida, tú estás desconcertada, el desconcierto en un niño es un comportamiento disruptivo casi garantizado, con lo cual ahí me encontraba, ¿no? Y entonces esta conversación me doy cuenta que va súper bien porque los niños es como, hey, van a pasar cosas en mi Sí. parte, ¿no? Porque va a hacer cosas y además cosas para que estemos mejor.
Mm. ¿no? Es como esta cosa de alivio del niño, de No, sentirse y aliviado. y que además esto que has dicho es tan importante porque em, hacemos partícipe a la otra parte del propósito, ¿no? Porque quiero decir, si tú al final, es como en tu pareja, si vas a decidir, si yo decido irme de viaje, nos vamos de viaje de vacaciones, pero no lo comunico a nadie de la casa y de repente un día me pongo en la puerta y digo, venga, las maletas están listas, cada uno coger vuestras cosas. Tú le contaste a dónde ibas, con quién ibas, cuánto tiempo, playa, montaña, bañador, Totalmente. ¿sabes? O sea, es como lo que tú dices, o sea, si al final no le haces partícipe, sí, yo tengo la responsabilidad como adulto, pero por eso también a veces se hace muy pesada esa carga, porque si la llevas tú solo es lo que tú lo viviste, o sea, tú lo viviste así de, es que aquí estamos perdidos todos y mi hija está perdida, yo es que mejor vuelvo a los gritos porque yo no sé cómo, porque ella no lo entiende, pero claro, es lo que tú dices, si al final logras decirle, mira, estamos desconectados. ¿Cómo nos conectamos? Yo lo voy a buscar, pero necesito tu Necesitas colaboración, ¿me ayuda. quieres ayudar? ¿Cómo lo podemos hacer? Que además los niños, vamos, tienen una creatividad impresionante y les encanta participar, decirte cosas. Mira, mamá, pues ahora no me está... Nuestro hijo nos dice, creo que tienes que buscar tu calma. Y en esos momentos, mira, es que aunque estemos muy enfadados, es que rápidamente se nos sale la sonrisa, es como, vale, vale, pues la voy a buscar, pero es que te da la risa, porque dices, pero como este niño de 3 años me dice, busca tu calma, porque me parece que aquello no está, ¿sabes? Y entonces al final te das cuenta que sí, que ellos realmente están metidos en lo que, en el propósito, pero si no les haces partícipes, pues mira, Claro. una lucha, ¿no? Además, es que lo que viven los niños es lo que para ellos dan lo que viven en casa es lo bueno, es lo válido, sea Sí, lo que sea. Entonces, sí. claro, en ese comedor que tú contabas, ¿no? Es que si para mi hijo eh, es válido y está bien y es lo correcto hablar a gritos y pedirle las cosas a gritos, ¿qué hace esta señora hablándome en voz calmada y pidiéndome las cosas por favor y pidiéndome colaboración de forma respetuosa? Es que estás equivocada. Es que estás Sí, equivocada, porque equivocada. la manera correcta de pedirme las cosas es a gritos. Claro, Sí, para que un niño salte de comprender eso, ese proceso de esto está bien y que me griten está bien y que me amenacen está bien, no está bien, rechazo el grito, rechazo la amenaza porque no está bien, hay todo un camino que es lo que ujú, hablábamos, bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? El proceso. Entonces, no todo el mundo está preparado, pero ni siquiera los peques, a un peque no le no. puedes pasar de un ambiente violento a un ambiente pacífico así en cuestión de horas porque le crearías una confusión realmente Sí, traumática, ¿no? Es como, sí. espera, toda mi vida de Ha sido pronto así. ¿sí? Mm, mm. Se derrumba, ¿no? Todos mis valores, todo lo que me han enseñado hasta aquí, se derrumba. ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dónde? Es un desconcierto muy grande. Esto tiene su proceso y es Sí, bonito. es paulatino, tienen que ubicarse ellos, ubicarte tú también como adulto. Y bueno, hemos hablado de los adultos, seguramente sí, te lo voy a preguntar, pero bueno, quiero que me lo cuentes tú con tus palabras. ¿Te consideras adulta significativa? Sí, Sin sí, duda, vamos. me encanta además tu definición, tu propuesta, tu concepto, me encanta. Es precioso. Sí, sí, sin duda, porque, bueno, más allá de lo que yo haya logrado en mi casa, que siempre digo que me hubiera encantado documentarlo, si yo llego a saber esto, porque claro, las familias que ya educáis desde el principio de esta manera, Sí. es precioso, obviamente, ¿no? Ojalá y siempre fuera así, pero cuando alguien duda de si educar así es una buena opción, ¿no? Yo Mm, siempre pienso qué pena no haberlo documentado, el dónde estábamos y el dónde estamos, ¿no? Y el mm, cómo se tratan, por ejemplo, mis hijos, el uno al otro, cómo se hablan, cómo interpretan a otros niños, cómo interpretan a otros adultos, ahora y antes. Ostras, es tan brutal que, claro, esto me considero adulta significativa y meto en el pack a mi marido así a nivel personal. Pero claro, acompaño constantemente familias con niños que sufren muchísimo, mm. mucho. Ayer tuve una sesión de valoración con una mamá que me decía, sé cuando me está hablando mi hija y está llorando, sé que debo ir, sé que la teoría ya me la sé, ¿no? Y he de ir y acompañar eso, pero es que no me sale, es que no quiero estar con ella, no la soporto. Eh,
claro, me lo decía llorando, ¿no? Sufriendo muchísimo. Yo empatizo mucho con ella porque, claro, en ese momento que me lo está contando sé a qué huele, yo he estado ahí verbalizando, Sí. no quiero estar con ella, no la soporto, pero claro, no puedo evitar ver a esa niña, una niña de 5 años, que no Mm, tengo su cara, no tengo su, pero me la puedo imaginar con una madre así, ¿no? En ese punto. Entonces, ojo, para mí ayudar a esa mamá a cambiar mm, todo su paradigma, a lograr esa conexión. Y cuando ya termino, ¿no? Y suelto la mano de esa mamá, porque ya sé que puede ir sola en ese camino de conexión, y pienso en la niña, mm. siempre me emociono. Sí, Siempre. Porque sí. pienso, ya hay una niña más, un niño más respetado, conectado. Qué Me bonito. emociona. Sí, me emociona, me emociona. Para mí eso es lo que hace que, o sea, para mí este camino está siendo muy difícil. Yo tenía un trabajo muy rentable Mm, y sí. mucho más sencillo. Sí, Pero se me tornó, como te decía, inevitable porque es algo que me mueve como las entrañas de una manera muy profunda y que no puedo dejar, ¿no? Que al final tengo que encontrar la manera de que esto también me haga pagar las facturas, sí, pero es algo como mucho más profundo que no puedo soltar, ¿no? Que tengo que sí, encontrar sí. esa manera. Me pasa tal cual, me conecto mucho con esto que dices, porque a mí también me pasa, me dicen, pero ¿por qué no vuelves al aula? Sería lo más sencillo, no sé, oposita, vete y eres maestra y haces tus cositas dentro del aula. Y yo, no, porque yo he estado fuera, en otros contextos, y hace falta que los adultos, aunque sea, tengan una pequeña luz y saberse significativos para ese peque, porque aunque lo que tú dices, aunque en casa, y yo lo he vivido, no ocurra y tengan normalizado el grito y el chantaje, que haya una persona que les dé luz, eso va a repercutir también en la familia. Más tarde, más temprano, en algún momento, a ese adulto le va a llegar esa sensación de, ¿qué pasa? Mi hijo empieza a rechazar esto. ¿Qué está pasando en otros contextos? Y lo que tú dices de que es verdad, que yo desde la barriga, incluso antes muy conscientes, mi marido y yo, ¿sabes? Yo metiendo a mi marido leyendo y tal, los patrones y lo como yo fui criada, que tampoco fue una cosa de que yo vivía en violencia absoluta, ¿no? En mi casa, nada que ver, saltan. ¿Sabes? Lo que tú decías de esta madre, a mí, cuando mi hijo empezó con los desbordes emocionales, yo decía, pero no puede ser, o sea, ¿cómo esto me está pasando a mí? Y Con a lo mi marido, y decía, consciente, con lo claro, consciente que soy, ¿no? soy consciente, estoy aquí presente y este niño, o sea, estos gritos de dónde vienen, ¿por qué? ¿No? Y claro, dices, vale, pero es que realmente si lo has hecho consciente de verbalizar sus emociones hasta que no las regule, ¿sabes? Porque si al final tú también te alteras, que claro, al final eso salta todos los patrones y dices, no, aquí hay que gritar, porque es que este niño no para, ¿sabes? En plan, para ya, ¿sabes? Déjame Fíjate, en es que, paz, claro, tú también tranquilo. has vivido tu propio proceso, incluso siendo muy Claro. consciente y muy conectada con esa parte respetuosa desde antes de que naciera tu peque, pero también has tenido que hacer tu proceso de comprender que el ser consciente y educar de manera respetuosa no transforma al niño en un robot que no llora, que no chilla, que no siente, no, ¿no? Esto es Sí, sí, así. al contrario, realmente se maneja lo que hay que, como digo yo, que es el bienestar, ¿no? El pendular entre ese desborde de rabia, de frustración, porque también vive momentos muy alegres, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer como adulto acompañante es eso, canalizar a que no se vaya ni a uno ni a otro, sino que puede llorar y puede frustrarse, pero sin, igual que contentarse y alegrarse sin pasar Exacto. a la euforia esta de que no salen de allí, ¿no? De todo contento, ¿no? Mm. Sí, mira, siento la necesidad, Adriana, de rescatar esto que acabas de comentar, de cuando tú te sientes adulto significativo con niños que no son tus hijos, ¿no? Y que ese granito de arena al final impacta de alguna manera en el niño y eso se trasladará a la familia. Fíjate, hablábamos al principio de la responsabilidad tan grande que tenemos como familia Mm, de acoger todo esto, ¿no? Una responsabilidad, diría, casi del 100%, porque aunque haya un profe irrespetuoso o un cuidador de comedor irrespetuoso o un abuelito irrespetuoso, si nosotros tenemos todo esto claro, estamos regulados. Pero lo bonito de esto es que lo creo así firmemente, pero al revés sí que hay esto que dices. Es decir, que haya un adulto fuera del núcleo familiar, haya un adulto regulado, respetuoso, que pueda sembrar una pequeña semillita en un niño de que hay otra manera de hacer las cosas, mm, puede ser mágico, porque claro,
lo que decías, ese niño de alguna manera confronta esa manera de sus padres, ¿no? Quizás no Sí. por un día que pase contigo, pero si eres una persona que estás cuidando un comedor y hay como una relación constante, puede que empiece a confrontar. Yo creo que mi hija, yo siempre digo que mi hija nos puso contra la pared, ¿no? O sea, yo me sentía acorralada, no había otra manera de continuar que buscar ayuda, porque nos puso contra la pared. Estoy convencida de que eso lo provocó de alguna manera una maestra fantástica que tuvo justo al tiempo de esto, que era maravillosa, maravillosa. Y creo que mi hija en el fondo lo que hizo fue rebotarse del todo ya con nosotros, ¿no? Y decir, por aquí no es, mamá, por aquí no es. Entonces te confrontan tanto que llega un momento que esa familia tiene que buscar ayuda, no hay Sí, otra. no hay Con lo otra, cual, sí. sí, o sea, sí, todos podemos ser adultos significativos para un peque con el que tenemos un mínimo contacto, ¿no? Y un mínimo, podemos sembrar esa semillita preciosa de hay otra manera y tus padres tienen que encontrarla, ayúdales, ¿no? Ayúdales a que encuentren. Sí, a que encuentren. ¿Cómo? Rebotándote, contestando, ¿no? Sí, 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 sí. Un niño disruptivo, desconectado, ¿no? Sí, 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 total. Y ya sé que hemos hablado de muchísimas cosas, pero bueno, me gustaría un poco que contaras cómo llegaste a trabajar y acompañar altas capacidades, que lo haces. Sí, pues mira, es muy curioso, pero las personas a las que empecé a acompañar, pues llegaron a mí por mi discurso sobre la desconexión, ¿no? Y yo creo que en aquel momento, y lo digo desde la mayor de las humildades y por supuesto sin querer atribuirme yo ningún hito ahí, ningún momento histórico en todo esto, ¿no? Pero sí Mm, que es verdad que en aquel momento no había mucha gente, al menos en redes sociales, hablando de la desconexión emocional en este grado y de esta manera, ¿no? sí. Y lo sentí así porque cuando empecé a hablar de ello, pum, yo tenía una comunidad muy pequeña, pero me llegaban muchos mensajes de mamás, yo he estado ahí, yo me siento así, ayúdame, ¿cómo has...? ¿No? Entonces, curiosamente va pasando el tiempo y empiezo a ver que hay una relación brutal entre las personas que llegan a mí y que tienen niños con altas capacidades. Mm, Yo al principio solamente lo observaba, ¿no? Como, bueno, como una curiosidad. Anda, mira, otra que tiene... otra, sí, sí. otra que yo estoy convencida que tiene, pero ella aún no lo sabe y ya se lo diré. También me ocurrían estos escenarios, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que dije, espera un momento, si las familias con niños de altas capacidades frecuentemente se encuentran en esta situación, vamos a hacer una llamada a niños y niñas, a familias que tengan niños y niñas con altas capacidades, una llamada específica para ellos. Sí. Honestamente, Adriana, no hago nada que no haga con otras familias. Es decir, mi labor no es informar sobre las altas capacidades. Para eso hay perfiles de profesionales fantásticas que están súper formadas en altas capacidades. Mi terreno no es ese. Mi terreno es la intensidad que tú estás viviendo como mamá de niño con altas capacidades. Necesita en muchas ocasiones de una ayuda externa y de un acompañamiento para que sepas interpretar la emocionalidad especial de muchos ¿Qué de estos. tiene? ¿Qué tiene? Entonces, por eso cuando empiezo a hablar de altas capacidades no es porque diga, venga, voy a ver qué tal. No, no, es que ya me estaban viniendo muchísimas familias con altas capacidades que decidí hacer ese llamamiento de, si venís a mí es porque esto os está ayudando, porque os estáis encontrando en este discurso de no la soporto, no sé por qué, esta intensidad no la aguanto, ¿no? Pues vamos a trabajar en ello. Ese fue el orden en realidad. Ah, pues muy bien, qué bonito. Y a ver, podríamos hablar de tantas cosas, Ay, Rocío, pero bueno, no, no queremos que la gente, porque lo que decías al principio, lo que nos falta en esta vida acelerada es espacio y tiempo para atajar esos momentos, para ponerlos en tierra y darle cabida a las emociones y dejar de ir en automático de, venga, dúchate, come, sal, vuelve, tal. Pero bueno, ¿qué les dirías a los adultos significativos que nos escuchan? Así como para terminar, para que, no sé, para lo que sientas que le tienes que Bueno, decir. a los adultos significativos les diría gracias. Mm, Gracias. Hacemos falta. mm, Entonces, que no se rindan, que sigan ahí, que es el camino, que no hay ninguna duda de que es el camino. Al final, mm, este camino
de como tú nos cuentas tan bonito de ser un adulto significativo, lo único que hay debajo, la única locura que nos invade es que tenemos delante personas más vulnerables que nosotros porque aún no tienen todas las habilidades desarrolladas para comportarse como un adulto, pero que no deja de ser una persona con unas necesidades válidas y valiosas exactamente igual que nosotros. ¿Cuál es la locura? ¿Cuál es? Sí. Que luego efectivamente hay que encontrar un equilibrio. Yo siempre digo que necesitamos ser líderes en la educación de nuestros hijos. Somos sus líderes. Es decir, influimos muchísimo en su forma de desarrollarse y de vivir. Y esto requiere de que ellos no pueden decidirlo todo. O sea, no estamos hablando de una educación en la que ellos tengan el mando de sus... No, 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 no. Nada más lejos. Los límites, madre mía, son importantísimos. Y ahora en mayo lanzo una formación muy, muy, muy exhaustiva y muy profunda sobre límites, únicamente sobre límites. Sí. Todo un mes trabajando límites, porque también me llega esto, también me llega esta parte de familias que han conectado muy pronto o desde el inicio con la educación respetuosa. Les ha costado encontrar el equilibrio entre la atención de las necesidades, la compasión, la comprensión, la conexión y ese liderazgo inevitable que hay que llevar para marcar unos límites de forma respetuosa y conectada, ¿no? Y ese equilibrio es importantísimo. Y es lo respetuoso. Si no hay equilibrio ahí, cometemos algunos errores que hacen que no sea del todo respetuoso, por mucho que yo sea compasiva, ¿no? Con mis hijos. Ellos necesitan que nosotros seamos responsables de las decisiones que hay a su alrededor, no de si se van a poner un pantalón amarillo o azul, que esto obviamente nos da lo mismo y pueden elegir, pero de si se lavan o no los dientes cada noche, sí somos nosotros los responsables últimos, ¿no? Y no podemos dar a elegir determinadas cosas bueno, pues que son su salud mental, su salud física, en fin. Entonces, creo honestamente que los adultos significativos hacemos falta y creo que podemos hacer como un poquito de COVID en este sentido, ¿no? De ir contagiándonos los unos a los otros. Sí, por favor. Y que hagamos un virus de esto y impregnemos a todo el mundo, ¿no? Ivonne Laborda, con la que me formé en el máster de crianza consciente, ella habla de esto, ¿no? De crear una pandemia de niños escuchados, respetados, ¿no? Amados. Y me parece un concepto muy bonito. Y eso solamente puede ir de la mano de adultos significativos. Qué bonito. Además, esto que has dicho de los límites y de lo que es el liderar, me ha recordado una cosa que nos dijo María Soto, ¿no? En una formación, bueno, lo dice normalmente ella, de que somos Sherpas. El Sherpa, que es el que acompaña a los escaladores, no hace el camino por el escalador, ni tampoco le va gritando lo que tiene que hacer, pero sí tiene muy claro por dónde no ir, ¿no? O sea, es decir, da igual si tú te pones los zapatos más ultras para escalar la montaña o no, lo importante es que no pases por este camino o por este otro. O sea, como que saben perfectamente el camino andado, o sea, el camino que van a andar, porque ya lo han andado, pero sin decirle, pues primero sube el derecho y luego el izquierdo, y ahora la mano pon la mano, y no, bueno, si te tienes que dar un golpe pequeño, porque te has dado con una roca que tal, no pasa nada, pero tienen claros los límites de la montaña, ¿no? Como decir, tienes claros los límites de eso. ¿Qué es su seguridad? Bueno, seguramente lo vas a contar todo allí en esa formación, pero pues me ha recordado tal cual, porque es eso. No somos adultos, o más grandes que ellos y con más experiencias para marcar, o sea, para machacar su camino y decirles todo, sino para ver ampliamente hacia qué camino están siguiendo y dónde hay que redirigir, ¿no? O sea, no redirigir, sino saber claramente cuál es el límite, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que fíjate qué visión tan amplia hay que tener y volvemos otra vez a lo mismo, en el poco tiempo que tenemos de tener esta visión tan amplia, ¿no? Y de mirar así allí, porque muchas veces cuando me llega una mamá y me dice, Rocío, es que de verdad es horroroso por las mañanas, porque es que no colabora nada y es que nada, que le he visto yo, que le he visto yo. Y entonces yo empiezo ahí a indagar, ¿no? Y claro, ¿qué hay detrás de esto? Y entonces ahora podemos mirar hacia a lo grande, podemos mirar ese camino, porque a veces no puedo vestirle porque es el mayor de 4 niños, tengo 3 bebés
que materialmente no hay tiempo de que yo pueda ayudar. Vale, entonces vamos a gestionar ese deseo que tiene el niño de que tú le vistas, Mm, vamos a gestionarlo con él de otra manera y vamos a tener una conversación con ese niño y vamos a tratar de compensar por otro lado esa necesidad que tiene de llamar la atención o de volver a ser sí, pequeño. Vale, genial. Ahora, no lo estás haciendo porque crees que el camino que va a llevar tu hijo, si llega allí, sí, a ese futuro, ¿no? Esa visión, ¿crees que es que va a tener alguien que vestirle siempre? ¿O crees exacto, que va a eso. interpretar que, no sé, que los demás tienen que hacer las cosas por mí? ¿O quizás va a interpretar que en la familia nos queremos, nos ayudamos, nos cuidamos? ¿O Mm, quizás va a interpretar que cuando alguien colabora contigo, pues mira, es que a mí también me dan ganas de colaborar con, ¿no? Y que sea sí, recíproco. O sí, sea, sí, podemos abrir esa, pero volvemos a lo mismo. Yo entiendo a las familias que están ahí y se atascan ahí, porque es exacto. que a mí me paró la pandemia. Mm, A mí fue uno de los momentos que me dieron esa globalidad, esa visión global y global. espaciada, porque no tuvimos otro remedio que parar. Además, mi marido y yo, los dos, teníamos los dos un trabajo que sí o sí tuvimos que parar. No Mm. había opción a trabajar, con lo cual vivimos una pandemia dulce donde las haya, que mis hijos también me dicen que cuando nos vuelven a encerrar. Pero claro, es tiempo, me dio Es tiempo de tiempo. pensar. Sí, sí, sí. Y qué Perfecto. bueno que a veces si no tenemos el tiempo, pues para eso están estas conversaciones, para que os regaléis ese ratito y buscar ayuda, que no pasa nada, ¿sabes? No, no creo que tengamos que hacerlo solos. Lo que decías antes de que nos tenemos que contagiar, la manera de contagiarnos es hacerlo juntos, o sea, eh, y, Totalmente. y cada uno en su, o sea, el que tú castigues y pegues no te hace incompatible conmigo, porque yo he estado allí Uf, todo también, o lo sea, contrario, casi nos hace tan complementarios que tenemos muchísimo que ofrecernos, ¿no? sí, y ambos tenemos que aprender, o sea, porque a veces también no sé cómo decir la palabra, esa poca validación, o sea, estas familias sienten que son poco validadas, ¿no? Que no podrían hablar con una familia como la tuya, ¿no? En plan, yo con Rocío no me siento ni de coña, vamos. O sea, porque en mi casa se grita, que la pandemia fue genial, no, en la mía todo fue horrible. No, nos podemos sentar porque seguramente hay cosas que, o sea, si tus hijos están en casa y quieren estar en casa, hay conexión. A lo mejor mala, ¿no? El wifi está un poco ahí y tal, pero hay, o sea, están allí Claro, y se puede puedes volver mejorar a... siempre, pero todos además. Y yo creo que una de las cosas que al final ha conectado a muchas familias conmigo y han pedido ayuda para que yo les acompañe precisamente es, ostras, que Rocío estaba allí. Yo Sí, cuento cosas y no tengo, ya te digo, que perdí el miedo a mostrarme con esa vulnerabilidad, ¿no? Pero yo recuerdo a mi hija pedirnos las cosas con muchísima exigencia. A día de hoy digo, obvio, ¿cómo lo iba a pedir? Pobre niña, ¿no? Pero en aquel momento no lo veía tan obvio, y entonces a lo mejor decía, que quiero agua, ¿no? Súper chiquitita, y decía, que quiero agua. Y yo le daba una colleja, que pida sí, las cosas bien. por favor, sí. Ay, yo así, dándole. Sí, sí, Así. sí, Claro, sí, cuando sí. yo cuento esto, muchas familias dicen, ostras, el Mm, cambio es posible. es No sé posible, por dónde tirar, pero el cambio es posible, pues pide ayuda conmigo, con aquella, la de al lado, la vecina, con quien quieras, con quien resuenes, pero el cambio es más que posible, esto está claro, totalmente. puedes vivir la maternidad de manera serena, llena de retos, llena de dificultades, puedes tener una maternidad respetuosa, aún gritando. Yo siempre digo que Mm, yo enseño a mis mamás a gritar. sí, Hay una sí, manera sí. de gritar que no hiere a nuestros hijos, como cuando les gritamos a ellos, ¿no? Y les culpamos a ellos. Entonces, yo no he dejado de gritar en mi casa, no puedo, es algo que no puedo Pues, dejar de hacer. Obviamente grito muchísimo menos, pero claro que grito, claro que me destapo, claro que me sacan muchísimas cosas de mis casillas. He aprendido que es mío, y mm, esto es mi responsabilidad, entonces lo sí, canalizo de una manera que no hiera a mis hijos, ¿no? sí. Pero se puede gritar Sí, en que no, madre. que no hiera a tus hijos y que no te cargue de culpa, ¿no? Porque Claro, eso también es muy importante. Y ahora que total. dices eso, ya lo dije antes, pero me recuerda mucho a mis padres. O sea, yo he visto, insisto, no es que lo hiciera mal ni nada, pero así como decías antes hace un rato que tú estabas, eh,
lo tenías como muy grabado a fuego y muy segura estabas de que esa forma de educar era la mejor. Nuestros padres también. Todo el conglomerado cercano, toda la sociedad decía que eso era lo correcto y estaba bien. O sea, te veían bien en la calle si tú cogías y le tirabas de la oreja al niño, si cogías y le dabas una colleja. ¿Te acuerdas, Adriana, de Super Nanny, de este programa de televisión? Y nos parecía a todos la magia, ¿no? La magia total. Claro, y ahora lo ves y dices, madre mía, ignórale. Yo recuerdo momentos que decía, ignórale, como si no le vieras tú, ignórale. Es que aquello se televisaba y lo veíamos todos y era la manera correcta de educar, claro. ¿Cómo íbamos a estar en otro lado, no? Claro. Vas a decirme algo sobre la culpa, perdona, que te interrumpí. Sí, no, y eso, que yo he visto ese transitar de mis padres. Yo tengo 40, mi siguiente hermana va a cumplir 30, la otra va a cumplir 29 y las otras tienen 21. Entonces, claro, allí ha habido un baile total. Y insisto, y ahora son abuelos, entonces, y a veces me dicen, uy, eso no, y yo pensando, ¿en serio? ¿Sabes qué? La disonancia cognitiva se hace real y digo, ¿en serio? Mi madre me está diciendo esto, a mí que me gritaba, ¿sabes? No me lo puedo creer, pero porque la visión cambia, la mirada cambia y bueno, y que es posible. Y bueno, no sé, nada más, porque si no aquí la gente va a decir, estas se volvieron locas, van a hablar hasta las 3 de la tarde. Adriana, ha sido un placer, muchísimas gracias, qué charla tan enriquecedora, de verdad. Gracias a ti y nada, después os dejo todos los datos de Rocío, me tienes que pasar cuándo es la formación que vas a dar acerca de los límites, lo pongo todo en la descripción y nada, nos escuchamos el próximo miércoles en una conversación más allá del aula. Gracias, Rocío. Gracias, Adriana. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar. Puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores. Hasta el próximo miércoles.